nuevamente. Espero que se encuentren bien en este inicio de semana, que ha pasado por lluvia, por lo menos aquí en República Dominicana. Bien, pues hoy vamos a dar inicio al capítulo 14. Oye, y es que este capítulo me entusiasma porque la destrucción de Sodoma y Gomorra, perdón, de Sodoma. Al hablar de Sodoma me recuerda mucho a lo que comentó Jesús, que el tiempo del fin, cómo iba a estar la condición de la sociedad en el mundo, pues lo comparó con Sodoma, ¿eh? Así que vamos a estudiar esta tarde el capítulo 14 de Patriarcas y Profetas, la destrucción de Sodoma. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Cómo se Buenas encuentra? tardes. Estamos bien, gracias a Dios. Muy bien. Gracias, Señor. Pues adelante, todo el tiempo que reste es suyo. Vamos a orar. Señor, perdóname que soy pecador. Dame arrepentimiento. Transfórmame a través de la obra del Espíritu Santo en mí, a través de la lectura de tu palabra, de la oración, de renunciar, vencer y rechazar el pecado, Señor. La lección de esta tarde, la lectura de esta tarde, Señor, es una amonestación. Es una amonestación clara, severa, acerca de que si bien es cierto que misericordia y verdad van delante de ti, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, Señor. Tócanos a través de esta lectura y ayúdanos a poder ver claramente la vida que estamos viviendo y las consecuencias de la misma. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, en esta tarde quiero saludar a todos, Amy, Armando, el anfitrión, a Virmenia, Dulce Felicidad, Jeremías Batista, a Rafael, a Arturo Acevedo Soto, a Rodolfo, a Samuel y a Shannon. Ya no se llama iPhone, se llama Shannon. Qué felicidad, qué felicidad. Bien, no voy a hacer comentarios previos, voy a comenzar a leer de una vez porque la lectura es suficientemente clara. El capítulo tiene 16 páginas. Hoy vamos a leer solamente 8 y el domingo próximo continuamos con la lectura de la destrucción de Sodoma. Y lo voy a hacer así para no tener que ir entresacando párrafos, sino solo para leerlo todo, porque realmente es, como decía el hermano Pablo, es como es un mensaje a la conciencia, un llamado a la conciencia. La más bella entre las ciudades del Valle del Jordán era Sodoma, situada en una llanura que era como el huerto de Jehová. Génesis 13:10. Por su fertilidad y por su hermosura. Allí florecía la abundante vegetación de los trópicos. Allí abundaban la palmera, el olivo y la vid, y las flores esparcían su fragancia durante todo el año. Abundantes mieses revestían los campos, y muchos rebaños lanares y vacunos cubrían las colinas circundantes. Había mucha oveja, muchas vacas. El arte y el comercio contribuían a enriquecer la orgullosa ciudad de la llanura. Los tesoros del oriente adornaban sus palacios, y las caravanas del desierto proveían sus mercancías de preciosos artículos. Llegaban caravanas de todas partes para vender y para comprar en Sodoma. Con poco trabajo mental o físico, se podían satisfacer todas las necesidades de la vida, y todo el año parecía una larga serie de festividades. La abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón, que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni sobrecargado por el pesar. El amor a los placeres fue fomentado por la riqueza y la ociosidad, y la gente se entregó a la complacencia sensual. Por eso Dios puso el trabajo para que el hombre, no es como dice el negrito del Batey, que el trabajo lo hizo Dios como un castigo. No, no, no. La ociosidad es el castigo. El trabajo dignifica y eleva al hombre. He aquí, dice Ezequiel, que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Y ensoberbeciéndose, hicieron abominación delante de mí, y quitélas como vi bueno.
Ezequiel 16, versículos 49 y 50. Nada desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad. Y sin embargo, estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás. Desfiguraron la imagen de Dios y se hicieron más satánicos que divinos. La ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre, porque la siguen el vicio y el crimen. Debilita la mente, pervierte el entendimiento y el alma. Satanás está al acecho, pronto para destruir a los imprudentes, cuya ociosidad le da ocasión de acercarse a ellos, bajo cualquier disfraz atractivo. Nunca tiene más éxito que cuando se aproxima a los hombres en sus horas ociosas. Mente ociosa, taller del diablo. Reinaban en Sodoma el alboroto y el júbilo, los festines y las borracheras. Las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley y encontraban deleite en los actos de violencia. Aunque tenían ante sí el ejemplo del mundo antediluviano y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios en su destrucción, sin embargo seguían la misma conducta impía. Cuando Lot se trasladó a Sodoma, la corrupción no se había generalizado y Dios, en su misericordia, permitió que brillasen rayos de luz en medio de las tinieblas morales. Cuando Abraham libró a los cautivos de los elamitas, la atención del pueblo fue atraída a la verdadera fe. Abraham no era desconocido para los habitantes de Sodoma y su veneración del Dios invisible había sido para ellos objeto de ridículo. Pero su victoria sobre fuerzas muy superiores y su magnánima disposición acerca de los prisioneros y del botín despertaron la admiración y el asombro. Mientras alababan su habilidad y valentía, nadie pudo evitar la convicción de que un poder divino le había dado la victoria. Y su espíritu noble y desinteresado, tan extraño para los egoístas habitantes de Sodoma, fue otra prueba de la superioridad de la religión a la que honró por su valor y fidelidad. Melquisedec, al bendecir a Abraham, había reconocido a Jehová como la fuente de todo su poder y como autor de la victoria. Bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano. Génesis capítulo 14, versículos 19 y 20. Dios estaba hablando a aquel pueblo por su providencia, pero el último rayo de luz fue rechazado como todos los anteriores. Y ahora se acercaba la última noche de Sodoma. Este párrafo que viene ahora es impresionante. Y ahora se acercaba la última noche de Sodoma. Las nubes de la venganza proyectaban ya sus sombras sobre la ciudad condenada. Pero los hombres no la percibieron. Mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con prosperidad y placer. El último día fue como todos los demás que habían llegado y desaparecido. La noche se cerró sobre una escena de hermosura y seguridad. Los rayos del sol poniente inundaron un panorama de incomparable belleza. La frescura del atardecer había atraído fuera de las casas a los habitantes de la ciudad y las muchedumbres amantes del placer se paseaban gozando de aquel momento. A la caída de la tarde, dos forasteros se acercaron a la puerta de la ciudad. Parecían viajeros que venían a pasar allí la noche. Nadie pudo reconocer en estos humildes caminantes a los poderosos heraldos del juicio divino. Y poco pensaba la alegre e indiferente muchedumbre que, en su trato con estos mensajeros celestiales, esa misma noche colmaría la culpabilidad que condenaba a su orgullosa ciudad. Pero hubo un hombre que demostró a los forasteros una amable atención, convidándolos a su casa. Lot no conocía el verdadero carácter de los visitantes, pero la cortesía y la hospitalidad eran una costumbre en él. Era una parte de su religión. Eran lecciones que había aprendido del ejemplo de Abraham. Si no hubiera cultivado este espíritu de cortesía, habría sido abandonado
para que pereciera con los demás habitantes de Sodoma. Muchas familias, al cerrar sus puertas a un forastero, han excluido a algún mensajero de Dios que les habría proporcionado bendición, esperanza y paz. En la vida, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido en lo que parecen ser deberes menos importantes puede abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Son las cosas pequeñas las que prueban el carácter. Dios mira con una sonrisa complaciente los actos humildes de abnegación cotidiana, si se realizan con un corazón alegre y voluntario. No hemos de vivir para nosotros mismos, sino para los demás. Solo olvidándonos de nosotros mismos y abrigando un espíritu amable y ayudador, podemos hacer de nuestra vida una bendición. Las pequeñas atenciones, los actos sencillos de cortesía contribuyen mucho a la felicidad de la vida, y el descuido de estas cosas influye no poco en la miseria humana. Conociendo Lot el maltrato a que los forasteros estarían expuestos en Sodoma, consideró deber suyo protegerlos, ofreciéndoles hospedaje en su propia casa. Estaba sentado a la puerta de la ciudad cuando los viajeros se acercaron, y al verlo se levantó para ir a su encuentro, e inclinándose cortésmente les dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Génesis capítulo 19. Pareció que rehusaban su hospitalidad cuando contestaron: no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. La intención de esta contestación era doble: probar la sinceridad de Lot y también aparentar que ignoraban el carácter de los habitantes de Sodoma, como si supusieran que había seguridad en quedarse en la calle durante la noche. Su contestación hizo que Lot se sintiera más decidido a no dejarlos a merced del populacho. Repitió su invitación hasta que cedieron y le acompañaron a su casa. Lot había esperado ocultar su intención a los ociosos que estaban a la puerta, llevando a los forasteros a su casa mediante un rodeo. Pero la vacilación y tardanza de estos, así como las instancias de él, dieron tiempo a que los observaran. Y antes de que se acostaran aquella noche, una muchedumbre desenfrenada se reunió alrededor de la casa. Era una inmensa multitud de jóvenes y ancianos, todos igualmente enardecidos por las más bajas pasiones. Los forasteros se habían informado del carácter de la ciudad, y Lot les había advertido que no se atrevieran a salir de la casa por la noche. En ese momento se oyeron los gritos y las mofas de la muchedumbre que exigía que sacara fuera a los hombres. Sabiendo Lot que si provocaba la violencia de esta gente, podrían derribar fácilmente la puerta de su casa, salió a ver si podía conseguir algo mediante la persuasión. Os ruego, dijo, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Sirviéndose de la palabra hermano, en el sentido de vecinos, esperaba conciliárselos y avergonzarlos de sus malos propósitos. Pero sus palabras fueron como aceite sobre las llamas. La ira de la turba creció como una rugiente tempestad. Se burlaron de Lot por intentar hacerse juez de ellos y le amenazaron con tratarle peor de como intentaban tratar a sus huéspedes. Se abalanzaron sobre él y le habrían despedazado si no le hubiesen librado los ángeles de Dios. Los mensajeros celestiales alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Los sucesos que siguieron manifestaron el carácter de los huéspedes a quienes había alojado. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Si por el endurecimiento de su corazón no hubiesen sido afectados por doble ceguedad, el golpe que Dios les asestara los habría atemorizado y hecho desistir de sus obras impías. Aquella última noche no se distinguió porque se cometían mayores pecados que en noches anteriores. Pero la misericordia, tanto tiempo despreciada, al fin cesó de interceder por ellos. Los habitantes de Sodoma habían pasado los límites de la longanimidad divina, el límite oculto entre la paciencia de Dios y su ira.
Los fuegos de su venganza estaban por encenderse en el valle de Siddim. Los ángeles manifestaron a Lot el deseo de su misión, el objeto de su misión. Vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Los forasteros a quienes Lot había tratado de proteger, le prometieron a su vez protegerlo a él y salvar también a todos los miembros de su familia que huyeran con él de la ciudad impía. La turba, ya cansada, se había marchado. Y Lot salió para avisar a sus yernos. Repitió las palabras de los ángeles: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero a ellos les pareció que Lot bromeaba. Se rieron de lo que llamaron sus temores supersticiosos. Sus hijas se dejaron convencer por la influencia de sus maridos. Se encontraban perfectamente bien donde estaban. No podían ver señales alguna de peligro. Todo estaba exactamente como antes. Tenían grandes haciendas y no les parecía posible que la hermosa Sodoma iba a ser destruida. Lleno de dolor, regresó Lot a su casa y contó su fracaso. Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa y a sus 2 hijas que estaban aún en la casa y abandonar la ciudad. Pero Lot se demoraba. Aunque diariamente se afligía al presenciar actos de violencia, no tenía un verdadero concepto de la abominable iniquidad y la depravación que se practicaba en esa vil ciudad. No comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios reprimiesen el pecado. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra. Le apenaba abandonar su suntuosa morada y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida para salir como un pobre peregrino. Aturdido por el dolor, se demoraba y no podía marcharse. Si no hubiese sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Los mensajeros celestiales asieron de la mano a Lot y a su mujer y a sus hijas y los llevaron fuera de la ciudad. Allí los dejaron los ángeles y se volvieron a Sodoma para cumplir su obra de destrucción. Otro, aquel a quien había implorado Abraham, se acercó a Lot. En todas las ciudades de la llanura no se habían encontrado ni siquiera 10 justos. Pero en respuesta al ruego del patriarca, el hombre que temía a Dios fue preservado de la destrucción. Con vehemencia aterradora se le dio el mandamiento: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Cualquier tardanza o vacilación sería ahora fatal. El retrasarse por echar una sola mirada a la ciudad condenada, el detenerse un solo momento, sintiendo dejar un hogar tan hermoso, les habría costado la vida. La tempestad del juicio divino solo esperaba que estos pobres fugitivos escapasen. Pero Lot, confuso y aterrado, protestó que no podía hacer lo que se le exigía por temor a que le ocurriera algún mal que le causara la muerte. Mientras vivía en aquella ciudad impía, en medio de la incredulidad, su fe había disminuido. El príncipe del cielo estaba a su lado y sin embargo rogaba por su vida, como si el Dios que había manifestado tanto cuidado y amor hacia él no estuviera dispuesto a seguir protegiéndole. Debiera haber confiado plenamente en el mensajero divino, poniendo su voluntad y su vida en las manos del Señor. Sin duda, ni pregunta alguna. Pero como tantos otros, trató de hacer planes por sí mismo. He aquí ahora esta pequeña ciudad cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y vivirá mi alma. La ciudad mencionada aquí era Bela, que más tarde se llamó Zoar. Estaba a pocas millas de Sodoma, era tan corrompida como esta y también estaba condenada a la destrucción. Pero Lot rogó que fuese conservada, insistiendo en que era poco lo que pedía, y lo que deseaba le fue otorgado. El Señor le aseguró: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Cuánta es la misericordia de Dios hacia sus extraviadas criaturas.
Otra vez se le dio la solemne orden de apresurarse, pues la tempestad del fuego tardaría muy poco en llegar. Pero una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás, hacia la ciudad condenada, y se convirtió en monumento del juicio de Dios. Si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer la advertencia del ángel y se hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se hacía de Sodoma y con Sodoma pereció. Se rebeló contra Dios porque sus juicios arrastraban a sus hijos y a sus bienes a la ruina. Aunque fue muy favorecida al ser llamada a que saliera de la ciudad impía, creyó que se la trataba duramente porque tenía que dejar para ser destruidas las riquezas que habían acumulado con el trabajo de muchos años. En vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás presuntuosamente, deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. Su pecado mostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud. Todo esto es terrible y a mí me hace mirar al futuro. Me hace mirar hacia el futuro, porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra amonestación fueron escritas. Llegamos a la mitad del capítulo y ciertamente todo parecía que estaba bien en Sodoma. La gente seguía su vida como en los días de Noé, dice Lucas 17, 21. La gente compraba, vendía, se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, hasta que no entró en el arca. Y también nos dice en Lucas 17 que como en los días de Sodoma y Gomorra, así también será la venida del Hijo del Hombre. Todo parece normal. Hay otras partes del mundo que no están tan normal. Por ejemplo, tenemos en la costa oeste de Estados Unidos, en la parte norte, que siempre hacía mucho frío y de hecho no hacía calor ni siquiera en el verano. En el norte, en el estado de Washington, Oregon y cosas así, o en el oeste de Canadá. Sin embargo, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos incendios y gente muriendo de calor. En Alemania y en Bélgica, tremendas inundaciones, más de 180 muertos. Y tenemos tensiones políticas en Haití, en Cuba. Y hay una sensación, un viento de guerra se mueve entre China y los Estados Unidos. Una gran cantidad de naciones comprando fragatas, comprando aviones, comprando tanques, porque ya se escuchan a lo lejos el sonido del tambor de guerra. Y sin embargo, todo se ve de lo más normal. Frente a mi casa, donde vivo, pasan los carros. La tarde está fresca, no hace calor porque llovió mucho. Y sin embargo, todo sigue sucediendo. Las cosas se están acumulando. No estoy diciendo que Cristo viene mañana, sino estoy diciendo que estas cosas se aceleran. Bien, yo terminé y ustedes me dirán. Bueno, pues aquí hay muchas cositas interesantes, Humberto, muchas. Sí, adelante. Bueno, como destacar, y no sé si los muchachos que están aquí conectados quieren hablar, comentar algo, adelante, pueden hacerlo. De lo que hasta ahora hemos leído, ahora su micrófono, comente o pregunte cualquier duda que tenga, si así lo desea. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Miguel. Buenas. ¿Cómo Samuel. estás? Hay algo que en lo que usted estuvo leyendo ahí, noté como que no se mencionó el hecho de cuando Lole presenta, le dice a los malandros que están afuera que él tiene 2 hijas, todavía no han conocido, que se la van a sacar, pero ellos no acceden, según Génesis 19:8. Pero en el relato que usted leyó ahí como que no percibí que se mencionó esa parte ahí.
No, la hermana White no lo escribió aquí en Patriarcas y Profetas, porque la historia no está completa aquí en el capítulo 14 de Patriarcas y Profetas, porque se quieren, sí se habla de la iniquidad de los habitantes de la ciudad de la llanura, no era solamente Sodoma y Gomorra. Y no fue solamente la homosexualidad y ese tipo de cosas y la violencia, sino que también que ellos, como tenían mucho dinero, se dedicaron a dejar que sus mentes se encargaran de ellos. Pero eso no se relata porque ya está establecido con el hecho de que ellos quisieran violar a esos hombres porque ellos entendían que eran hombres pura y simplemente, no sabían que eran ángeles. Ya ahí se destacaba la iniquidad de esa gente. Entonces no era necesario también incluir eso. Entiendo yo desde el punto de vista de la vista mía, y yo soy miope, o sea que mi vista a veces no es buena, pero entiendo que no era redundar, era redundar. De hecho, fíjate mi hermano que hablan de Abraham, pero no de todas las veces que Abraham intercedió, si hubieran 50 justos, si hubieran 40, solamente dice el que intercedió. Y también habla de que no se hallaron los 10 justos. Ahí solamente estaba Lot. La mujer y las hijas no eran justas, pero se salvaron por Lot. La mujer no, porque la mujer miró para atrás, su corazón miró hacia atrás. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se resaltan aquí? La iniquidad de los habitantes de la ciudad de la llanura. Se resaltan las causas, el ocio y la riqueza. Fue la causa. Ellos, eso producía tanto y tenían siervos que ellos no tenían que trabajar. Los siervos lo hacían todos y entonces ellos lo que hacían era fiscalizar, dame mi cuarto, que lo otro, vamos a gastar, siembra de nuevo, siembra aquello. Y ellos tranquilos en su casa cogiendo fresco, bebiendo, comiendo. Y esa ociosidad los llevó a ellos a la destrucción. Se corrompieron, la abundancia de pan, la falta del de trabajo, o sea, no trabajaban y no se ocupaban de nadie más. Entonces comenzaron a amarse a sí mismos y a satisfacerse a sí mismos. Y eso los llevó. Por eso entiendo, no es que sea así, que por eso no fue, el Espíritu Santo consideró que no era necesario incluirlo porque estaba completamente puesto en la Biblia. Sí, gracias. La otra pregunta sería, luego entonces tuvo 4 hijas, porque ya hablan de los nueros Exactamente. de Lot. Pero Sí. en realidad, la que él se llevó quizás fueron la que no tenían, porque me imagino que las otras 2 murieron, se quedaron ahí en la ciudad. Porque al Así, final, las 2 hijas que le quedaron fueron que hicieron el desastre con el papá, con Lot. ¿no? Sí. Exactamente. De hecho, ellas son el origen de Amón y de Moab. 2 naciones que ni siquiera después de la 10ª generación podían entrar a ser parte de la congregación de Jehová. Los moabitas y los amonitas. Dice el espíritu de profecía aquí donde leemos que él fue donde sus nueros, pero que sus hijas, las esposas de esos nueros, no se fueron, se quedaron con los nueros porque ya estaban muy cómodas, estaban muy bien y entendían que nada iba a suceder. Y dice la hermana White también, que él se llevó a las hijas que estaban en la casa, a esas 2. Sin embargo, yo quiero resaltar algo, así como tú dices. Si bien ellos salieron de Sodoma, Sodoma no salió de esas muchachas ni de la mamá. La mamá murió inmediatamente, las hijas se quedaron con Lot, pero ellas, al acostarse con su padre, demostraron que había en su corazón, porque eran costumbres comunes en Sodoma, en Gomorra y en las demás ciudades de la llanura, que por cierto estaban donde ahora está el Mar Muerto en Israel. ¿Satisfecho o hay alguna otra pregunta? No, está bien. Gracias. Notando yo aquí que por la intercesión de Lot, una ciudad que estaba lista para ser destruida fue perdonada. O sea, exacto. Me quedé pensando en que esa intercesión de Lot benefició a aquella pequeña ciudad donde los ángeles le permitieron ir. Pero después, más adelante, él siguió caminando, él no se quedó ahí.
Por eso se fue a vivir a una cueva con sus 2 hijas. ¿Por qué? Porque tal y como dice el espíritu de profecía en el capítulo, en la parte que hemos leído hoy, eran los habitantes de Zoar, o de Bela, como se llamaba originalmente, después se le cambió el nombre a Zoar, eran tan corruptos como los de Sodoma y Gomorra. También estaban condenados. Claro, la intersección de Lot lo salvó, pero yo no sé si después fue destruida o no. Quizás lo leamos en la parte que sigue, la semana, el domingo que viene, pero sí, Dios escucha y tiene misericordia. Mientras yo estaba leyendo, yo iba como cogiendo cuerda con Lot. Pero si te están diciendo que te vayas, hijo mío, ¿cómo tú dices que no, que tú no puedes? Pero te están ayudando. Haz lo que te están diciendo. Haz lo que te están diciendo, pero gracias a Dios que no somos los seres humanos los que juzgamos. Quien juzga es Dios, es quien juzga. Y misericordia y verdad van delante de él. Me quedé pensando en esa parte que decía que si Lot hubiera actuado rápidamente y tomado las decisiones propias, su esposa no hubiera finiquitado en esa vuelta. Salva a su familia completa. Hay que ser decididos como Noé. A Noé no se le perdió a nadie. Él metió a todo el mundo en el arca. Su mujer, sus hijos mayores de edad y las mujeres de sus hijos. Ahí no había mayoría de edad. Usted es mi hijo. Aunque usted tenga 80 años, yo soy su papá. Para dentro del arca con todo y mujer. Y ahí tuvieron que entrar todos porque había que obedecer. Pero el patriarcado es tan malo el patriarcado. De hecho, estuve leyendo, y esto es un comentario fuera de cosas, que creo que una diputada española, una líder política española, dijo que había que quitar el término patria, había que eliminarlo y poner matria, porque era más incluyente, más amoroso, más comprensivo. O sea que en el escudo dominicano había que quitar, donde dice Dios, patria, había que quitar patria y poner matria. Pero esos son manicitos. ¿Incluyente para quién? Porque el problema es ese. Los movimientos feministas. El patriarcado es malo. ¿Quién lo dice? A ver, ¿quién lo dice? Vamos agarrando ahí. Los movimientos feministas son los que pujan y de a duro con eso. Con esa cosa. Y en España eso está encendido. Es una sociedad feminista por completo. Por completo, sí. Sí, yo soy feminista también. Yo soy feminista. Totalmente. Pero equilibrado. Yo equilibrado, igualdad de derechos, igual paga, todo ese tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero también entiendo que cada quien tiene su rol. Dios le ha dado un rol a cada parte de la pareja. Al papá un rol y a la mamá otro. Pero ese no es el tema. El tema es Sodoma y Gomorra. Sí, bueno, también yo quisiera destacar una cosita. Y una de las que me llama la atención aquí es al inicio del capítulo que dice que Sodoma era tan hermosa que se parecía al huerto de Jehová. El valle de la llanura del Jordán. Exacto, era exacto. El valle. Fértil como huerto de Jehová. Eso era una cosa hermosa. Hermosa. Y Sodoma era una ciudad, perdona, Dulce, Sodoma era una ciudad hermosa. Era hermosa, pero se corrompió. Acuérdense que todo lo que Dios hizo era bello en gran manera. Acuérdense que Lucifer, cuando Jesucristo lo hizo, que lo hizo no como Satanás, sino como Lucifer, era hermoso, era hermoso. Corrompiste tu corazón a causa de tu hermosura, era tan hermoso que se corrompió. Entonces, a Dios le gusta la belleza. A Dios le gusta la belleza. Adelante, Dulce, y perdone. Sí, entonces me llama eso la atención. ¿Por qué? Porque actualmente, a pesar de todos los pesares, hay lugares en este planeta que te quitan la respiración de tan hermosos que son. Ciudades cuidadas, miren, las ciudades cuidadas, con unos detalles. Tú no encuentras un papelito, es más perfumada, la lavan las calles, una cosa y unos esmeros. Pero Dios mío, son bastante corruptas. Claro. Muy corruptas. Increíble. Es una de las cosas que me llama la atención porque es exactamente igual. Y otra cosa también es que dice aquí que Lot dice, se trasladó a Sodoma, la corrupción no se había generalizado y Dios en su misericordia permitió que brillase
brillasen rayos de luz en medio de las tinieblas. Y nosotros que vivimos, donde sea que vivamos, tiene que resplandecer esa luz. Tenemos que ser luz, eso sí es verdad. Tenemos que ser luz, porque Lot, a pesar de que era medio así como era especial, era una Ajá. luz, daba testimonio. Claro. Sus hijas Fíjense. eran vírgenes todavía. Óyeme, Ajá, eso hay sí, mucho que decir, ¿verdad? en una sociedad como esa. Bueno, Exacto. el asunto es el siguiente. Lot se fue a vivir eligió la llanura del Jordán por un conflicto que hubo entre él. Él hizo un conflicto con Abraham y con su siervo porque tanto Abraham como Lot tenían mucho ganado y entonces los pastores se peleaban por el pasto y por el agua. Y Abraham, se recordarán eso, Abraham lo llamó y le dijo, mira, tú tienes mucho ganado, yo también, nosotros somos familia, no vamos a pelear por eso. Elige donde tú quieras. Y él eligió, como vio que eso era como huerto de Jehová, él dijo, yo me voy para allá. Yo no recuerdo dónde fue que yo leí, yo pensaba que había sido aquí en Patriarcas y Profetas, que fue la mujer de Lot la que lo enchinchó y lo llevó a irse a vivir para la llanura del Jordán. Cuando Lot se fue, no se fue a vivir directamente a Sodoma, sino que fue poco a poco acercando sus tiendas hacia la gran ciudad y luego se fue a vivir para allá. Los hombres no hacemos eso, esas son cosas, inventos de mujeres. Me perdonan. Uno se queda viviendo donde viva bien, más tranquilo. Pero la mujer de Lot quería vivir ahí dentro, la alta sociedad, la tarde de té y sombrero, todo ese tipo de cosas que se hacen. El Y entonces, lujo. el lujo, la facilidad. Yo cojo un taxi y estoy en medio, en 2 minutos estoy en tal sitio, las amigas y todo eso. Y se fue para allá a vivir. Y ahí es imposible, es muy difícil que tú estés en medio de una sociedad y que tú no vayas absorbiendo, asimilando las características de esa sociedad. A Lot lo salvó todo lo que había recibido de Abraham. Todo lo que Abraham le enseñó se quedó dentro de Lot. Bueno, por lo menos, no todo, pero sí mucho. Sí, ¿alguno más quiere comentar algo? Puede hacerlo. Es el momento. Felicidad. Buenas Hola, tardes. Virmenia. Buenas Virmenia, tardes. buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí quería decir, por ejemplo, que ayer yo leí en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, esa alta corrupción, ese alto tan grado de depravación que se vivía en esa época, es el mismo que estamos viviendo ahora. Y ahora más, con más ingredientes negativos que antes, pero el grado de corrupción era tan terrible como el que estamos viviendo ahora. Y antes, como que el evangelio, al vivir Cristo en esa época y todo eso, como que debió haber sido menos, y no fue así. Entonces uno dice, pero Dios mío, ¿hasta cuándo la carne va a hacer tanto daño al ser humano? Los deseos de la carne. Virmenia, hay varias cosas. Ajá. San Pablo en Gálatas 5, 19 y 20 nos habla acerca de la batalla que hay entre manifiestas son las obras de la carne, manifiestos son los frutos del espíritu. Una de las cosas, lo que Satanás hizo para asegurarse la fidelidad o que el hombre se mantuviera en guerra contra Dios fue corromper su naturaleza, la corrompida la naturaleza del hombre. Uno puede, a través de la oración, del ayuno, de la lectura de la Biblia, constante. No diga que hoy leí y dentro de 3 días vuelvo a leer. No, eso tiene que ser diario. Comunión con Dios, contemplándolo. No puede vencer la carne. Pero en Romanos capítulo 7, del 15 en adelante, hasta el final del capítulo, San Pablo nos habla de lo difícil, porque lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, él está hablando del pecado. Entonces, cuando yo quiero hacer el bien, hallo que el pecado está en mí, esta ley está en mi carne. O sea, es eso. Y Sodoma y Gomorra fue cuando Abraham, eso fue alrededor de 1500 años antes del nacimiento de Cristo.
1500, 1600 años antes de Cristo, fue lo de Sodoma y Gomorra. O sea que Cristo todavía no había nacido como humano, pero en Génesis capítulo 18 se ve que el que se quedó hablando con Abraham cuando los dos ángeles salieron para Sodoma y Gomorra era precisamente Cristo mismo, pero no como humano, sino como Dios. Revestido se ve como humano, pero no había nacido todavía. Interesante, interesante, porque el mismo Jesús es quien ejecuta el juicio, fíjate, es el juez. Sí, él es el responsable de todo esto. Sí, Aquí, sí. sí. Él es. No sé si alguno más quiere comentar, porque quisiera destacar aquí una cosita que yo pregunto también, porque dice, cuando Lot le decía a los ángeles, bueno, los que llegaron, eran ángeles, que no se quedaran en la plaza, que no se quedaran en la calle durante la noche, pero yo pregunto, ¿quién se queda ahora mismo en la calle durante la noche? En una plaza, no importa el país que sea. No importa el país que sea. ¿Quién se atreve a quedarse en la calle de noche? No, el asunto es el siguiente. Hay que ver cuáles eran las costumbres orientales, la costumbre de ese tiempo. Las costumbres eran las siguientes. La hospitalidad era una ley. Una ley. Todavía hay países donde la hospitalidad es una ley. Por ejemplo, en Afganistán. Yo recuerdo que vi hace un tiempo, una película de una acción de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en una ciudad en Afganistán, donde esos 2 o 3 soldados iban a ser asesinados por los talibanes. Y ellos entraron a una casa. Y le pidieron ayuda al dueño de la casa. Y él le dijo, ustedes tienen mi protección. Cuando llegaron los talibanes, él salió y dijo, esta gente son mis huéspedes, están bajo mi protección. Y eso, no sé qué tan firme sea ahora, pero en ese momento, eso valió para que los talibanes se fueran y respetaran la hospitalidad. Era obligación de todo el mundo. De hecho, cuando en Génesis 18 llegan los 3 forasteros, que eran Jesucristo y los 2 ángeles, que destruyeron a Sodoma y Gomorra, Abraham inmediatamente, sin saber exactamente quiénes eran, él fue y le dijo, vengan, deténganse en mi casa, voy a lavarle los pies, le voy a dar comida. ¿Por qué? Porque eso era la norma, no sé ahora, pero era la norma en Oriente, en el Medio Oriente, era la norma, la hospitalidad. Y San Pablo dice que tengamos cuidado con la hospitalidad, o sea, que nos ocupemos de eso, porque hay gente que sin querer han hospedado ángeles, como le pasó a Lot, porque Lot no sabían que eran ángeles. Él pensaban que eran 2 hombres, 2 caminantes que estaban pasando por ahí, y sin embargo él los hospedó en su casa porque él sabía lo que pasaba ahí. Dice también que lo que leímos aquí, que ellos estaban probando a ver si Lot realmente tenía firmeza cuando le dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar en la plaza. Y pensando que eran hombres simples mortales, dijo, no, pero en la plaza ustedes no se quedan, si se quedan aquí, lo pican. Entonces ellos se fueron con Lot. Sí, yo me refería en el sentido de la corrupción que había en la sociedad. En aquel entonces, yo digo que quién se quedaría hoy exactamente igual que pasó en aquella época. Nadie se atrevía a quedarse en una plaza solo de noche, pues tampoco podemos quedarnos solo en una plaza de noche, ni en una calle caminando. No, ya no se puede hacer eso. Ya no se puede. Y en cuanto hay otra cosita también que me llama mucho la atención aquí, y es la muchedumbre cuando se acerca a la casa de Lot. En medio de esa muchedumbre, habían personas jóvenes. Cuando yo leía hace mucho, estaba más jovencita, leía Apocalipsis, donde dice, se me olvidó la cita, donde dice que se ponen tronos y allí están grandes y pequeños delante de ese trono. Ahora no me acuerdo el capítulo. Y yo decía, pero ¿cómo que pequeños y grandes? ¿Y por qué los niños tienen que estar ahí? Ay, eso me llamaba mucho la atención. Y siempre también esta parte que aquí dice que la gente jóvenes
O sea, pero ¿y por qué jóvenes? O sea, yo no entendía muy bien el asunto. Y hoy en día a mí me cuadra perfectamente todo. ¿Por qué habrá niños delante de ese trono también? Muchachitos y gente jóvenes, porque a veces los jóvenes, cuando uno está joven, uno cree como que, ¿verdad? Se nos pasa todo y como que se nos perdona todo y, ¿verdad? Y sin embargo, lo dice muy claro Eclesiastés, ¿verdad? Porque Jehová nos va a juzgar, aunque seamos jóvenes también. Sí, sí, Así sí. es que me llama mucho la atención ese punto. Excelente eso. Y, ay Dios, había otro ya que quería, no sé si alguno más quiere comentar, por favor. ¿Alguien ¿Algún más? otro más quiere comentar sobre ese asunto? ¿Alguien más? Mire, Sí. adelante, adelante. Ujú. Pero La par- Darling Batista, Hola, ¿cómo está? prende la cámara, Darling, déjame verte la cara. No me agarré, no sea Uy, malo. uy, 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 uy. Prende la cámara, que Pues quiero no verte vas a la ver cara. mucho, no vas a ver mucho. No vas a ver mucho. No Qué vas a ver mucho felicidad nada. verte. Yo te quiero Claro mucho. que sí, vale. Eso es Ya, recíproco. ya puedes apagarla. La parte cuando dice de los tiempos en que estamos viviendo y que decía que todo estaba normal, que era imposible creer que todo, que se veía bien, que no pasaba nada. Cada día vemos que todo el mundo lucha y está en la carrera detrás de su sueño, de lo que quiere, de lo que aspira. Y todo el mundo que tiene todo de frente quiere estar mejor. Hay que dejarse de Ajá, cuento. Hay que sí. dejarse de cuento. Todo el mundo quiere mejor, nadie quiere seguir estando de que para atrás, cada día estar más mal. Se lucha para conseguir cosas. Y estamos claros que el Señor no es un Señor que quiere que nosotros estemos en la pobreza, paupérrimo, cayendo a pedazos. Eso no es verdad. Pero está la parte donde le damos la primera, lo más importante a las cosas que tenemos, porque hay que estar claro que todo esto se va a quedar, se va a perder. Absolutamente. ¿Verdad? Entonces, no, porque, y ya esa sabia hasta viejo el cuento, cuando dice, no, porque cuando mi abuelo decían, cuando mi visa decía que venía. Hay personas que hace rato están en persecución, aunque nosotros estemos cogiendo fresco. Sí, sí. Hace rato, pero rato. Cuando yo era niña hablaban de Papúa Nueva Guinea, que las personas que enviaban a predicar, que hasta que se lo comían, que le pasaba que... Yo era niña y señores, no puedo decir cuánto yo tengo, pero ya usted sabe todo lo que estamos aquí, por donde andamos. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, Sí. si ya hacía rato había gente que estaban pasando, lo que hay que recordar la parte que el Señor no tiene un relojito igual que nosotros. Una cosa totalmente diferente. Entonces, si el Señor siempre ha cumplido su promesa y siempre se ha dicho, ¿por qué tenemos que pensar que ahora se va a equivocar? Que estamos mal, que no va a pasar nada, que quién ha dicho, que no, ay, qué miedo me da, señores. Entonces, la Biblia está ahí, las historias nos lo han dicho. A veces nos descuidamos con el ir y venir y como que se nos olvidan ciertos detallitos, pero el Señor es un Dios de verdad, cumple sus promesas y que Él nos ayude a recordar siempre, tener esa idea fresca en nuestras mentes. Amén. Aquí estamos, tenemos que seguir trabajando como lo hemos dicho muchas veces, como si no viniera nunca materialmente hablando, pero espiritualmente hablando, como que está aquí ahorita ya casi. Entonces, que el Señor nos ayude a tener fresco eso y que podamos compartirlo, no quedarnos solos nosotros con esa verdad, compartirlo. Y si no nos creyeron, pero cumplimos nuestra parte. No vamos a tener cargo de conciencia. Amén. Y que nos ayude a que cada día, esto es con la parte como cuando tú le pides a Dios que te abra los ojos para en este día ver las bendiciones, las personas que necesitan ayuda. Y el Señor abre los ojos y nos lo muestra. Porque cuando uno le pide al Señor, Él te lo da. Señor, ayúdame, Consolete, corre, sub y baja. Ayúdame a abrir mis ojos y entender en el tiempo que estoy viviendo, porque no es que a uno sí se lo muestra, al otro no. Las señales están ahí, eso es para el que la quiera ver. Amén. Así para el mismo que la quiera ver. Porque no es de que a ti te enseñe y yo de que no estoy viendo nada, no, eso soy yo que no quiero ver nada, pero las señales están ahí para todo el mundo.
Así que gloria a Dios por el mensaje de hoy que nos ayude a entender que sí, que falta menos que antes. Y debemos ponernos para lo que nos toca. Amén. Ustedes saben que hay gente que nunca va a tener dinero. Yo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios sabe a quién le da dinero y a quién no. Y hay gente que si se ven con 2 pesos juntos, no, 2 pesos no, con 2 pesos con 50 centavos juntos, si pueden contarlo así, tengo 2 pesos con 50 centavos, están perdidos. ¿Por qué? Porque van a hacer un mal uso de la riqueza, de los recursos que Dios le da, los van a utilizar para satisfacerse a sí mismos, para corromperse a sí mismos. Entonces, como dice Salomón, no me des ni riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Y habemos muchos que nos vamos a salvar de esa manera, con el pan necesario, porque tal y como leímos en Ezequiel, ¿cuál fue el problema fundamental no enumera los pecados específicamente, sino que te habla acerca de las raíces, de las causas del problema? Abundancia de riqueza y de ociosidad. Tenían tanto dinero que no tenían que trabajar, tenían gente trabajando para ellos, y entonces ellos se dedicaron a satisfacer sus deseos y a corromperse. Entonces, David fue un ejemplo. Óyete, David con 50 y pico de años, rico, había hecho todo lo que tenía que hacer, era rico, pero no voy para ninguna guerra, que vete tú, como es Joab, llévate al ejército, y se puso una tarde a pasear, porque tenía de todo. Como es aclamado por todo el mundo, el cantor de Israel, sumamente rico, tenía mujeres, tenía hijos, tenía caballos, o sea, tenía de todo y sumamente popular en su pueblo, todo el mundo lo aclamaba, lo adoraba. Y una tarde, no teniendo nada que hacer, vio a esa mujer ahí. ¿Y de quién es? Tenía que hacer, hermano. ¿Eh? Él sí tenía que hacer, lo único que no fue. Porque No si él va a la guerra, no pasa. No pasa si se va. Pero se quedó. Entonces, hay que estar ocupado. Recuerden, mente ociosa, taller del diablo. Cuando no tenga nada que hacer, póngase a hacer ejercicio, póngase a leer o salga de estudio bíblico. Eso es todo. Ay, pero yo sé que usted está se quiere ya marchar. Yo me quiero ir, pues yo no he comido Espérese. todavía. Quiero ir a No, comer. un minutico, porque Eso no está entre mis habilidades. Dígame, es que está interesante. Es la hospitalidad que estamos hablando, señores. En este tiempo que vivimos, practicar la hospitalidad es difícil, más hasta la persona conocida, hasta los conocidos. A la gente que uno conoce es difícil, no es tan sencillo. Pero yo lo que sí creo es que podemos ser hospitalarios en un sentido de ayudar a la gente, porque tú no vas a meter un desconocido a tu casa. Claro que aunque, no. ¿verdad? Una gente que tú no conoces, que tú no sabes quién es, de dónde salió este. Pero sí podemos ayudar, traducir eso en ayudas al necesitado. Claro que sí, todo lo que apoyar, uno ayudar. pueda. Y si hay oportunidad de alguien que necesita hospedaje, aquí en casa hemos hospedado gente. Digo, no cualquier persona, pero nosotros hemos hospedado a algunas personas que han necesitado una noche, 2 noches, estar en un sitio y que esto y que lo otro. Entonces sí, lo hemos hecho, pero son personas que uno... Sí. Está bien, Sí, todas las veces que tú me has hospedado a mí allá en Jarabacoa, yo te debo todavía. Ay, mi madre. Entonces, incluso una vez nos tocó unos jóvenes adventistas de Argentina, pero vinieron recomendados y todo eso. Yo no los conocía, pero vinieron, se portaron de lo más bien y tuvieron como una semana en casa. Entonces, sí, uno todavía hay que tener mucho cuidado, pero todavía se puede hacer. Es cierto, sí, o sea que no tampoco porque hay que
no nos llevemos, porque hay gente que practica la cosa como que la coge muy literal, ¿tú ves? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay Sí, que sí. ayudar, traduce esa hospitalidad en ayudas y todo lo que se pueda ayudar, una ayuda, pero no mete a todo el mundo en la casa porque hay que ser No, cuidadoso no, con esas no cosas. son los mismos tiempos, ni las mismas situaciones. Exactamente. Y Ujú. por último, voy a contar un pequeñito testimonio. Yo vivía en una casa que no tenía verja con mis padres, estaba jovencita. La casa no tenía verja de la urbanización, que no tenía verja, era esa casa. Y ahí se metió un ladrón un día, entró y salió de lo más bien, porque no tenía verja, en el patio me refiero. Resulta que de repente, nosotros siempre teníamos todo muy trancado por dentro, pero un domingo en la mañana se me presentó en la puerta un niño, un muchachito. Y yo no sé, me extendió la mano porque estaba pidiendo como que le diéramos algo, yo no tenía dinero. Y me daba como miedo abrir la puerta. Era un muchachito, pero me daba miedo. Pero bueno, yo cogí, como era temprano en la mañana, estaba haciendo el desayuno, yo fui corriendo a la estufa y estábamos haciendo una avena y cogí un vasito de esos plástico y le eché, se lo llené de avena y se lo di al niño. Y el muchachito lo dejé en la puerta, con la puerta cerrada, pero le di el vasito de avena. Sí. Y cuando voy a buscar otras cosas para darle, el niño ya no estaba, señores. Y yo me cansé buscando calle arriba y calle abajo, mirando para todas las esquinas al muchachito. Y ese muchachito, yo no sé lo que se hizo. Yo no sé qué era ni quién era. El caso es que yo no lo volví ni por una calle ni por la otra. Yo fui, di la vuelta para aquí, para allá, y yo el niño no lo volví a ver. Amén. Una cosa que yo me quedé rarísima, pero bueno, son cosas que pasan. Pero hay que ser cuidadosos. Sí, hay que ser cuidadosos. Bien, entonces terminamos. Un placer haber estado con ustedes. Son las 7 de la noche y yo Amén, tengo que gloria a buscar Dios. algo que comer. Entonces, que Dios me lo bendiga. Vamos a orar para concluir. Gracias, Amén. buen Dios. Transfórmanos, lo necesitamos. Necesitamos ser renovados en el Espíritu Santo. Necesitamos ser hechos semejantes a Jesucristo en carácter. Así que, Padre, trabaja con nosotros y en nosotros. Gracias por esta reunión, que permanezcamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Buenas gracias. noches, un Nos vemos placer.